Aló de letras y más. El día de hoy les traigo la revisión de una antología en el que les diré tres de mis cuentos favoritos que aparecieron en ella. Y bueno, esta antología es Criaturas y vamos al video. Criaturas es una antología que retrata un tema que causa fascinación en muchos escritores, los monstruos. Pero aquí no encontraremos monstruos convencionales o lovecraftianos, sino nos encontraremos con bestias que trascienden la noción de normalidad, pero que logran instalarse en los anales de la cotidianidad. Así, este compendio reúne 5 cuentos que retratan criaturas más psicológicas que aterradoras. Las características de la antología. El libro contiene 131 páginas. Está editado por Castillo y tiene una calidad de impresión muy alta. Contiene un dibujo por cada cuento. En cuanto a mi experiencia de lectura, he de decir simplemente que un par de cuentos se me hicieron soporíferos y demasiado abstractos, tal vez demasiado para solo tratarse de cuentos sobre criaturas, pero hubo un par de cuentos que me asombraron e incluso me estremecieron. Consta decir que la antología se lee muy rápido. Si eres un lector ágil, lo terminarás en menos de una semana. Ahora, los tópicos. Los tópicos de esta antología son variados, pero me percaté que la mayoría de los cuentos tocan temas psicológicos y rozan mucho la personalidad del protagonista. Y aunque la antología se llama Criaturas, siento que estas en algunos cuentos pasan a segundo plano. Ahora, vamos a revisar mis cuentos recomendados, los que yo considero que debes leer sí o sí si adquieres esta antología. El primero de ellos es Oquedad. Este cuento, escrito por Antonio Ramos Revillas, nos habla de un taxidermista habitante de un faro, que una noche es visitado por un extraño personaje de sombrero con el fin de mostrarle un ser nauseabundo, pero biológicamente posible. Este cuento transmite una ambientación sumamente bien construida e inquietante. El protagonista describe muy bien al entorno y las acciones que ahí ocurren. No obstante, no se describe bien los hechos al final, dado que sentí que el cuento se precipitó demasiado y en vez de seguir por un camino más propio, con una voz más propia, siento que el escritor se fue a un final muy clásico, cliché e inclusive inentendible. El siguiente cuento es Rara Avis de Mariana Osorio Guma. En Rara Avis, la autora nos pondrá en la piel de un estudioso de la ornitología, quien acompañará a su profesor a una expedición a un manglar donde se encontrarán con un perturbador personaje y con la presencia de una criatura alada digna de una pesadilla paleobiológica. Es un cuento muy bien ambientado, con un buen final, sangriento en lo necesario y escalofriante en lo concerniente al ave extraña. Me gusta esta faceta del horror, consta decir en este pequeño paréntesis que voy a dar, pues en lo personal adoro que los animales, ya sean reales o con un poco de ficción encima, tomen el papel de la criatura monstruosa, pues la humanidad en los albores de su tiempo veía impresos sus miedos en los dientes, cuernos y garras de los enormes animales del Pleistoceno. El último cuento que les recomiendo de esta antología, dado que aquí vienen 5 cuentos nada más, es Doppelganger. En Doppelganger, el escritor mexicano Antonio Malpica nos introducirá en una carta, leída por el hijo del protagonista, en el que se narrarán los hechos correspondientes a la aparición, en la juventud del padre, de un clon de él y todo lo relacionado a él. Me gustó este cuento, porque es una especie de terror muy psicológico, muy propio. Te puedes sentir identificado con el protagonista. Y también consta decir que está ambientado en la colonia Roma. Entonces los que iban en la Ciudad de México y hayan pasado o incluso viven en esa colonia, se van a sentir sumamente identificados con el escenario en el que transcurren los hechos. Y además, toda esta historia y esta ambientación, unidos a su prosa amena y a su parte final, generaron en mí una completa satisfacción al leer este cuento. Y bien,
En conclusión, podemos decir que esta antología no se trata de monstruos de otras dimensiones o planetas, sino que retrata, sin horrores exagerados o sangre borbotones, la psique de los seres humanos, psique que es retratada por criaturas de extraña imaginación. Lee Criaturas si te quieres encontrar con cuentos de monstruos peculiares y con protagonistas interesantes que son asediados por sus propias locuras y ficciones bestiales. Hasta la próxima.